quería principalmente hacer dos aclaraciones antes de iniciar esta presentación. La primera de ellas es que yo trabajo para Save the Children, así figura en el programa, pero en esta oportunidad estoy representando al movimiento mundial por la infancia para Latinoamérica y el Caribe, que no sé si todos ustedes están al tanto, pero es una estrategia, es una alianza estratégica de las principales organizaciones internacionales que trabajan en la defensa y promoción de los derechos de la niñez. También incorpora a las redes de ONGs a nivel regional. También está la Oficina Regional de UNICEF presente y el Instituto Interamericano de la OEA, del Niño de la OEA. Todos trabajamos con el propósito de abogar, digamos, defender, promover los derechos de la niñez y trabajamos en estrecha relación con el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos. Entonces tenemos como aliadas estratégicas y clave a Marta Santos Páez, que no le hemos podido ver el día de hoy, pero la vamos a ver el viernes, entiendo, que es la representante especial para el secretario general de Naciones Unidas para el tema de violencia contra la niñez, cerca con Rosa María Ortiz, relatora de derechos de la niñez, que también va a estar por acá en uno de los paneles, o está acá, ¿sí? No está acá. Trabajamos con los miembros del comité, muy de cerca con Sara Oviedo, con Manuelino Nogueira, que son los que nos representan para la región, que sí están acá efectivamente, ¿no? Y con otros miembros también del comité de los derechos de la niñez. La segunda aclaración que quería hacer, un poco para bajar las expectativas del público, de la audiencia y para calmar mi ansiedad, es que yo no soy una experta en TEDx, nunca en mi vida he hecho un TEDx. No sabía que había sido elegida como idea inspiradora y recién el viernes me enteré que era una idea inspiradora lo que iba a presentar yo y que por lo tanto tenía que utilizar un formato de tipo TED Talk. Yo he visto los TED Talks, son como, no me siento con el talento como para hacer una presentación de ese tipo y les pido disculpas por eso. Yo más bien creo que lo inspirador para el movimiento en todo caso y lo que voy a presentar a continuación, creo que tiene que ver más con el informe mundial de Naciones Unidas sobre violencia, ¿no?, contra los niños y las niñas, que se lanzó en el 2006 y que para nosotros ha sido un motivo, para el movimiento digo, un motivo de inspiración, un motivo de priorización en todos los ejes de trabajo que viene llevando a cabo el movimiento desde su creación. Nosotros hemos hecho una serie de actividades basadas, digamos, en la idea de difundir el estudio por un lado, de hacer un seguimiento a que las recomendaciones que provienen del estudio se cumplan y apoyar el mandato de Marta Santos Páez en todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Para nosotros también es clave el mensaje, que es un mensaje muy importante el estudio, que ningún tipo de violencia contra la niñez es justificable y todo tipo de violencia contra la niñez es prevenible. Sabemos, y lo acaba de decir Norberto, que eso no es una tarea fácil, eso es un reto, pero es un reto en el que creemos que todos tenemos que estar. Nosotros, el Estado como garante de los derechos de la niñez y la sociedad civil también, porque estamos trabajando justamente para garantizar y promover que sus derechos sean cumplidos, ¿no?, ejercidos. Algunas de las cosas que hemos hecho como movimiento mundial previo a este reporte que les voy a presentar ha sido, nosotros hemos trabajado, en el 2006 se difunde el estudio, luego queremos como hacer un seguimiento a qué ha ido pasando, o hemos hecho como unos mapeos o estudios de progreso donde se evalúan los avances, los retos, los vacíos que se da en cada una de las subregiones. Y cuando hablo de las subregiones estamos hablando, me muevo un poco para hacer como TEDx, pero en realidad esto no es un TEDx. En realidad estos estudios o estos mapeos los hacemos en 3 subregiones que son el Caribe, Sudamérica y Centroamérica, entendiendo que en Centroamérica estamos incluyendo también a Cuba, a México y a República Dominicana. Por razones operacionales así lo hicimos. Estos mapeos son muy interesantes porque se hacen cuestionarios muy extensos a representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, de la academia, de las niñas y de los niños organizados, donde se les hace una consulta a nivel de la implementación de las recomendaciones que provienen del estudio. Entonces, entre el 2011 y 2012 logramos concluir como movimiento y con el apoyo de todos estos actores clave que acabo de mencionar, 3 mapeos o 3 diagnósticos, digamos, de la situación de violencia o del seguimiento, del avance y también de los retos y desafíos que se daban en las 3 subregiones. En esos años, y digamos en paralelo, o tomando como base los mapeos,
Se hacen eventos en las 3 subregiones. Para el caso de Sudamérica se hace un evento en Paraguay, para el caso de Centroamérica se hace un evento en República Dominicana y para el caso de el Caribe se hace un evento en Jamaica, con la idea de profundizar más, digamos, en estos mapeos, en compartir buenas prácticas y en tratar de tener como hojas de ruta subregionales por subregión que nos den como un norte de hacia dónde ir, cómo abordar. Norberto lo decía, no es fácil, o sea, el reto que tenemos es un reto muy complejo, pero cómo como subregión podemos abordar el tema de la violencia, cómo podemos prevenirla y cómo estas hojas de ruta subregionales pueden aterrizar en los países. Entonces, bueno, hasta el 2011 o 2012 más o menos tenemos información a través del estudio, que es un estudio muy comprensivo, muy integral de Naciones Unidas. Tenemos información a través de los mapeos que hace el Movimiento Mundial con el apoyo de todos sus actores clave, y tenemos también un informe que lanza la RES, Marta Santos Páez, la oficina de la RES, en el 2011, que también es un cuestionario largo que se aplica a todos los países a nivel del mundo. Y nosotros del 2011 para el 2013 nos encontramos con que ya no sabíamos qué estaba pasando. Entonces decidimos como movimiento que era interesante contar con una herramienta periódica que nos permitiera dar cuenta de los avances que habían en las 3 recomendaciones, sobre todo priorizadas por Marta Santos Páez, y que fuera como un instrumento además muy sencillo, muy ágil, ¿no? Que no fuera un cuestionario muy prolongado, muy largo, que las instancias especializadas en el tema de violencia pudieran responder, o en algunos casos su efecto cuando no hubieran los entes rectores de infancia, o lo ideal, los entes rectores de infancia acompañados de la sociedad civil y niñas y niños organizados pudieran ser quienes respondieran esas encuestas. Y la idea era hacerlo de forma periódica o anual. Este es un reporte que se ha hecho al 2013, cuyos datos están en la página web del Movimiento Mundial, que está ahí, figura ahí. Ustedes van a ver ahí el reporte, que es un documento que congrega la información de 18 países. Lamentablemente no pudimos en esta oportunidad cubrir datos del Caribe porque solamente obtuvimos respuesta en los cuestionarios de 4 países. Entonces tenemos solamente datos para Centroamérica y para Sudamérica. Además hemos organizado la información, aparte del reporte general, en fichas país. Entonces lo que tenemos en la ficha país, que también lo pueden ver, digamos, en la página web, uno puede entrar, uno es colombiano y quiero ver la ficha país de Colombia, o de Chile, o de Uruguay, o de Costa Rica, y quiero saber cómo estoy, digamos, en avances en materia de violencia, y entro en la ficha país. Y la ficha país es como un resumen muy cortito, porque los mapeos, ustedes van a ver, son documentos gordos, que a veces la gente no tiene tiempo para revisar, ¿no? Va a haber como un resumen de 4 páginas donde se va a encontrar con todo lo actuado, es decir, con todo lo que encontramos ya desde el informe que se hizo en el 2006, más los mapeos que se hicieron en el 2011, 2012, más esta actualización de los 2 últimos años que hemos hecho nosotros entre el 2011 al 2013, sobre todo en las 3 recomendaciones principales que prioriza la RES. Tengo que informar también que la información ha provenido, en este caso mayormente, de organizaciones de sociedad civil. Nos hemos apoyado mucho en las coaliciones nacionales de los países, quienes nos han proporcionado la información, en mucho menor grado en los estados, y en algunos casos muy excepcionales ha habido un esfuerzo conjunto de estados, sociedad civil y niños y niñas organizados, que esos han sido 2 casos, los menos, pero obviamente los más ricos, los más útiles, ¿no? Yo creo que podemos ir al primer slide, que es un poquito cuál es el propósito, el potencial de este reporte. Creo que es evidente que necesitamos contar, y ya lo decía Norberto hace un rato, que la academia hacían un mea culpa por la falta de información producida que permitiera con evidencias, ¿no?, actuar a los decisores políticos. Nosotros también pensamos que esta información puede facilitar o proporcionar información de interés para los decisores públicos. Por otro lado, identificar no solamente en los países, porque ustedes después van a ver que hay como comparaciones, ¿no?, en los países, en las subregiones, y comparándote las subregiones, cuáles son las áreas o los puntos donde hay mayor progreso y cuáles son aquellos desafíos o aquellos aspectos donde es como más difícil avanzar, y analizar por qué, ¿no?, y cómo podemos apoyar
a un avance en este sentido, ¿no? Y por otro lado consideramos que es una estrategia de incidencia clave. Si uno tiene la ficha país de Chile, por poner un ejemplo, o de la Argentina, de Uruguay, y ve, digamos, porque después van a ver como que hemos marcado mucho como un semáforo, ¿no? Donde hay avance óptimo, progreso, en fin, ¿no? Y uno ve que está en rojo en ciertas cosas. Uno puede ir a los países, uno puede hablar con el ente rector de la infancia, uno puede trabajar coordinadamente con ellos y ver cómo solucionar, digamos, esas situaciones y cómo beneficiarse también, que es la última potencialidad que le vemos a estos reportes o estos avances de monitoreo, compartir y difundir las buenas prácticas, porque también hemos encontrado en este reporte muchas buenas prácticas de muchos países. Entonces, ¿cómo conocemos esas buenas prácticas y cómo empezamos a aprender de ellas, ¿no? Entonces, pensamos que la comparación entre los datos de las subregiones, de los países al interior de cada subregión, pueden ser muy útiles para todos, para actores políticos, para la sociedad civil, para los propios niños y niñas y para los estados y la sociedad civil en general. La siguiente, por favor. Las variables que mide el reporte como les dije antes se centra en las 3 recomendaciones priorizadas por la red, que son las 3 últimas, la azul está en ámbar y la verde, o sea la 1, la 2 y la 11, la que tiene que ver con planes y políticas, qué planes y políticas están haciendo los gobiernos en relación al tema de violencia, el marco normativo, si ha sido ajustado, si es conveniente, si es idóneo al tema de violencia, y los sistemas de datos e información, y también incluimos una adicional que es de avances generales, que estaba muy vinculada a las hojas de rutas subregionales, que habíamos visto que en casi todas se había puesto que cada país tuviera una hoja de ruta, y eso no está consignado necesariamente en las otras recomendaciones, que cada país tuviera una instancia especializada de coordinación que coordinara todas las acciones en violencia. También lo decía Norberto, ese es un ideal, sería excelente. Hay millones de planes en cada país que abordan la violencia, pero todos de manera dispersa, no están entrelazados, no están integrados, no hay una autoridad competente que se encargue a nivel tanto intersectorial como a nivel vertical, ¿no? Gobierno central, departamental, nivel local, ¿no? Para que podamos tener como alguien que está a cargo y como que está abordando, ¿no? Y consciente de todas las iniciativas que hay en torno al tema de violencia, ¿no? Bueno, y algunas otras cosas que están en las hojas de rutas subregionales, que son compromisos que han hecho los gobiernos en esos eventos, ¿no? Como que hayan eventos de socialización del tema de violencia, de buenas prácticas, mecanismos de monitoreo de los propios gobiernos sobre sus planes de acción y participación de la niñez en general. En todas las recomendaciones está eso como clave, ¿no? La siguiente, por favor. Eso es como el semaforito que le decía. Nosotros hemos hecho una escala de valoración tanto cualitativa como cuantitativa. Si ustedes ven el reporte, que no lo vamos a poder presentar porque tenemos 10 minutos evidentemente ahora, van a poder ver que cada ficha de país tiene como una evaluación cualitativa al final de la ficha país casi, o al final me parece de cada recomendación, y luego también hay una escala de valoración de avances más cuantitativa, que tiene que ver con si el avance es óptimo cuando se han cubierto por lo menos 2 variables, el avance es en progreso cuando se ha cubierto una variable al menos y hay 2 en progreso, el avance es escaso cuando hay una variable y una en progreso, el avance es insuficiente cuando no hay ninguna variable cubierta y de repente alguna o ninguna en progreso, ¿no? Entonces se da como una escala como de semáforo que después hemos tratado como de volcarla en productos comunicacionales que sean como más gráficos, que uno vea un mapa y pueda ubicar claramente, de acuerdo al tema, a la recomendación, en qué situación se encuentra cada país. Si vamos a la siguiente, tal vez lo podemos ver mejor. A ver, ¿qué progreso hemos visto en las recomendaciones 1 y 2? ¿Había, perdón, una lámina antes? No. Ah, no, bueno, ya está por ahí. En el caso de la recomendación número 1 y 2, que tiene que ver más con planes y políticas contra la violencia, lo que vemos y que es clave es que prácticamente todos los países de la región han incrementado sus planes, programas y políticas para abordar la violencia. Prácticamente todos. O sea, creo que tal vez 1 o 2 no reportan stop.
Perdón. Bueno, creo que... ¿cuánto es? ¿Stop es o 2 minutos? Yo pensé que me iban a mandar a 5, 2 minutos. Bueno, eso es una cosa positiva, pero hay varias cosas negativas. En general, no encontramos encontramos un pobre avance en términos de indicadores, metas, recursos asignados para los planes. No encontramos políticas de Estado, no, sino más bien políticas de gobierno. Se carecen de sistemas nacionales de protección que sean centralizados con suficiente inversión, descentralizados que sean eficientes. América del Sur en general está mejor en esta... La siguiente, por favor. Perdón, no, la misma. En esta diapositiva, en esta recomendación. Y América Central mejora un poco en la segunda recomendación que tiene que ver con marco normativo. Porque si ustedes ven el marco normativo, en América del Sur se avanza muchísimo cuando se aprueba, cuando se ratifica la convención. Muy rápidamente tenemos el Estatuto de la Niñez de Brasil, tenemos el Código de Niñez de Perú, tenemos unos buenos ejemplos, pero sin embargo América Central queda un poco rezagada. Entonces ahora América Central en estos últimos años vemos que ha armonizado su legislación nacional a una serie de protocolos internacionales o tratados internacionales y también ha hecho una serie de legislaciones de protección en términos de violencia, ¿no? Entonces acá sentimos que América Central está bastante mejor. Y la última, para terminar por favor, es que en la tercera recomendación, o en la recomendación que tiene que ver con sistemas de datos y de información, es donde estamos realmente en un problema. Es una debilidad para toda la región. No tenemos avances más que muy específicos y acotados en algunos países, en Sudamérica, en Chile y Uruguay, y en América Central, en Costa Rica y El Salvador. Sabemos que eso es importantísimo. Sin información es muy difícil intervenir, abordar el fenómeno de la violencia, pero lamentablemente no contamos con esa información, esos registros que estamos buscando, que son recomendaciones, o esos indicadores que vienen en la recomendación de sistemas nacionales, del sistema de datos y registros. Finalmente hay una serie de buenas prácticas que no me da el tiempo para compartir. Yo los invito a entrar a la web del movimiento. El reporte, la web está ahorita en reconstrucción, es un poco difícil llegar, pero si alguno tiene una dificultad para entrar, me puede hacer la pregunta. Ahí están los reportes y están las fichas país y vamos a volver a actualizar la información para el año que viene. Muchas gracias y disculpen que no haya sido un TEDx. Yo les vengo a hablar sobre el tema de la violencia. Por favor. Yo considero la violencia como un proceso repetitivo, el cual ha seguido así durante décadas, años, como ustedes gusten manejarlo, pero que se trata de disminuir, pero no se ha tenido ningún éxito. Siguiente, por favor. La violencia se puede encontrar en los lugares menos inesperados. Antes, cuando uno veía una caricatura de niño golpeando uno a otro, lo consideraba natural, pero este es uno de los focos de donde sale la violencia. Yo les voy a presentar los tipos de violencia con los que he tratado de erradicar. De hecho, no he trabajado mucho con la violencia familiar, porque es un tema que no me puede incumbir mucho, porque no me puedo meter en las vidas de las familias. De hecho, yo he trabajado con la violencia escolar, o el así llamado bullying. El bullying se muestra de una forma creciente. Ha ido en ascenso en los últimos tiempos y llegado a casos severos como la muerte. La verdad, nadie quiere eso. Yo sé mucho de este tema, no solo porque he estado investigando antes y porque he trabajado, sino porque yo antes había sufrido bullying. Bueno, pues como pueden ver, esto es lo que hacen las generaciones futuras. Nadie quiere eso. Desde muy temprana edad se está aprendiendo formas inhumanas de tratar a la gente. Y eso, en mi opinión, no es correcto. Para algunos padres o gente adulta lo consideran como algo normal, que están jugando, que es una broma, pero no. Últimamente ya hemos visto que esto no es un juego. Bueno, antes yo he estado trabajando
para ver qué se puede hacer con la violencia. Bueno, yo he creado actividades en donde incluyen a los niños en forma de participar, en que participen para erradicar la violencia. Porque sí. Y he tratado de hacer actividades recreativas e interactivas para que los niños participen en la forma de erradicar la violencia y que aprendan a convivir en una forma armoniosa y con respeto, porque claro, dicen que nosotros somos el futuro. ¿Y qué pasará si ese futuro no aprende a convivir de una forma armoniosa? Se desmoronará el mundo que conocemos hoy en día. Las naciones estarán peleadas entre sí. ¿Y qué queremos? ¿Una tercera guerra mundial? Claro que no. Eso es lo que yo no quiero ni para mi futuro, ni para el futuro de mis hijos. Yo solo he podido trabajar a nivel de mi comunidad, pero yo trabajo en mi escuela y he repartido, como pueden ver, unos trípticos donde hablan qué es la violencia, cómo se puede detectarla, qué tipos hay. También se ha hecho, bueno, vimos que en mi escuela hay mucho bullying, porque hicimos unas encuestas y los niveles eran sorprendentes. No solo se manifestaba en sexto grado, sino en primero. Eran lo más impresionante. Y pensamos, ¿cómo se puede hacer una forma en que los niños detengan epidemia, por decirlo así? Pensamos en un buzón a donde ellos mismos pondrían los casos de quien sufre bullying en caso de que lo sepan, y propuestas que ellos mismos crearon para erradicarlo, ya que de qué otra forma se puede convertir esa energía negativa en algo positivo y creativo. Bueno, también quiero comentar uno de los datos más relevantes, que mi escuela visitó UNICEF debido a ciertas propuestas que hice y que les pareció excelentes. Vieron a ver si el trabajo que hice era cierto y estuvieron complacidos. Y la verdad, agradezco a UNICEF y al DIF municipal por haberme apoyado con este trabajo. También quiero trabajar no solo con mi comunidad, ir paso a paso. Primero mi comunidad, luego mi municipio, luego mi estado. Luego me gustaría llegar a México, porque a nivel nacional ya se pueden lograr cosas más grandes. Se puede erradicar la violencia en muchas partes de Latinoamérica, España, Asia, porque yo antes de venir aquí he investigado y la verdad son imágenes muy fuertes las que se muestran, como las de Pakistán, en donde a los niños los obligan a estar en ejércitos, y eso es algo que no queremos y que está prohibido en la Constitución en la Convención de los Derechos del Niño, la cual está investigando a fondo. ¿Y cómo se puede ayudar a esta niñez? Bueno, yo tengo una propuesta que se hizo ya en mi escuela, que es que los mismos niños con ayuda de los maestros y padres de familia se comprometían a que vivir de forma armoniosa, pero de una forma recreativa, porque ¿qué sucede cuando hacemos una larga explicación la gente adulta sobre un tema que es tan inmenso para los niños? ¿Qué pasa? Se aburren, les da sueño, o bueno, eso me ha pasado a mí también, porque sé cómo piensan los niños, así que pensé, bueno, ¿cómo involucrar a los niños de una forma divertida, algo que les llame la atención? Y en el mural de mi escuela pusimos nuestras huellas pintadas con manos para firmar un pacto, que esto me gustaría que se pudiera hacer en otros lugares.
no específicamente en todo el mundo. Podríamos iniciar con pequeñas escuelas. También quise que se involucraran los maestros, porque también no solo existe la violencia entre los niños, sino también de niños adultos. Y en mi escuela ya se habían manifestado esos casos. Por eso también quise que se involucraran los maestros. Y la verdad, es un tema que a mí me preocupa, que también me ha hecho reflexionar, pero no de la forma en que un niño normal lo haría. Pienso que si los seres humanos alguna vez podremos desarrollar empatía para ver lo que sienten los demás y erradicar la violencia, o si el ser humano está destinado a no poder vivir en paz, es algo que me preocupa, pero que quiero erradicarlo. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Muy buenos días, es un gusto tenerles acá en este foro y agradecerles su presencia, refleja el interés sobre el tema. Bueno, un poco también por el tiempo pueden obtener la ponencia ya más ampliada, pero sí algunos temas, idea fuerza que me gustaría resaltar. Decir primero que en este tema es un tema muy complejo porque está vinculado, ustedes saben, con mecanismos de estructura, con el narcotráfico, con el crimen organizado, con el uso y tenencia de armas que a veces no queremos reconocer. Si no se ataca ese fenómeno, difícilmente este tema de las pandillas o maras, como se conocen, seguirá creciendo. Pero también es importante que nos preguntemos qué son las maras, y obviamente se reconocen como organizaciones centradas en esos fuertes códigos de lealtad, solidaridad, de violencia y autodestrucción. Y ahí es donde se plantea una contradicción, sobre todo a nivel local, donde las y los jóvenes que por diferentes circunstancias de temprana edad llegan a formar parte de las filas de las maras o pandillas. Entonces, y esto le da a las y los jóvenes ese sentido de pertenencia, de solidaridad, que muchas veces no encuentran al interior de sus hogares. Voy a centrarme quizás revisando algunas cifras vinculadas a violencia a nivel de los países, también estas expresiones de violencia en donde está impactando con mayor fuerza a los niños, adolescentes y jóvenes, y luego algunas análisis de las acciones estatales, que la pueden ampliar más en el documento, pero sí que eso ha sido como el común denominador de los diferentes estados. Y por último, algunas valoraciones y recomendaciones. Decirles que a nivel regional hemos tenido coordinación con los 3 países vinculados a este fenómeno, presentados del 2006, 5 audiencias temáticas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En algunos países hemos tenido un impacto, ¿verdad?, consiguiente de esas audiencias. Por ejemplo, en El Salvador logramos frenar la ley antimaras o ley mano de hierro, que se denominaba, ¿verdad?, en donde se trataba de generalizar de que las causantes de la delincuencia eran las y los jóvenes. Entonces, de igual manera, se frenó la militarización obligatoria para las y los jóvenes. Esto es a consecuencia de las audiencias, teniendo presencia de miembros del Comité de los Derechos del Niño en los países, visitando los centros de inserción social de los jóvenes. Entonces, sí refleja que utilizar el sistema tiene un impacto, pero en la medida que nosotros, como sociedad civil a nivel local, lo sepamos usar, ¿verdad? Entonces, eso es importante resaltar. Ahora, algunas cifras ahí que ustedes pueden revisar están relacionadas cómo se han dado los homicidios desde el 2004 y el 2013, y podemos ver que tenemos un promedio de no me llega está allá, pero bueno, sí. Son 143.588, 41.9 homicidios al día, de los cuales 15.328 ocurrieron en el 2013 y están desagregados de 6.757 en Honduras, 6.072 Guatemala y 2.499 en El Salvador.
Y a esto es importante añadir el número de muertes violentas que permanecen sin denunciar y eventualmente las desapariciones encontradas, que es otra forma de violencia que se está viendo en nuestros países, las desapariciones forzadas, donde muchos jóvenes son encontrados luego en cementerios clandestinos. Entonces, en estas cifras también podemos revisar a dónde y cómo está impactando con mayor fuerza la violencia. Obviamente en el marco de los derechos humanos, ¿verdad? Tenemos mayor fuerte impacto en el derecho a la vida, la integridad personal, el tema del derecho a la salud, la educación, la migración y en la dinámica familiar también, y el tema de la libertad de las y los jóvenes y el derecho a la participación. Es difícil concentrar niños y niñas para trabajar con ellas el mecanismo de defensa de los derechos humanos porque son perseguidos por los policías, son torturados por las Fuerzas Armadas. Entonces esto realmente ahuyenta a las y los jóvenes a participar de espacios con otros jóvenes. Entonces tenemos allí algunas cifras, por ejemplo, cómo ha impactado en este marco de derechos. Tenemos algo importante a resaltar acá, que el rango de edad es entre 15 y 19 años. De igual manera, por ejemplo, en El Salvador se presentaron 470 muertes entre 15 y 19 años y 451 correspondieron a hombres. Vean los datos de Guatemala, 572, igual el rango de edad entre 15 y 19 y también hombres. Luego el derecho a la educación. Tenemos, por ejemplo, en El Salvador, cerró con 136 estudiantes asesinados. Otro dato importante es el tema de los centros educativos y en riesgo. Ahora, en los países de la región, tanto Guatemala, Honduras y El Salvador, llegar a los centros educativos es un riesgo. Ya no se constituye un factor de protección para el proceso de desarrollo integral de las y los jóvenes. Tenemos el otro, violencia derivada de la migración. Bueno, ese es un tema fuertemente tocado en estos días, ¿verdad? De la migración de los niños y niñas no acompañados. Realmente hay muchos estudios que están concentrados en tres variables concretas. Uno es el tema que se menciona de la reunificación familiar, pero también hay un fuerte componente de la violencia que está expulsando a las y los niños. Y esto se condiciona también a otro mecanismo de maltrato en la ruta del migrante. Tenemos el derecho a la salud, hay muchos casos de autoestima, de suicidios, y que realmente se está reflejando en las y los niños. En El Salvador hemos tenido casos también de niños de 9 años, de 10 años que se han suicidado. Y obviamente ocurre también en otros países. Ahora, en cuanto a la vida e integridad personal, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cómo están los centros educativos asediados, ¿verdad? Y también por las pandillas. Y este es un poco el esquema, ¿verdad?, de cómo se da. Más adelante, Carlos. Me voy a ir directo al tema de lo que son las acciones. Vemos que las acciones del Estado han estado centradas en aumentar el presupuesto a la seguridad, en el tema también del trabajo conjunto de la Fuerza Armada con la policía, la designación de militares al frente de los ministerios de seguridad, y en el ámbito legislativo lo que es aumentar bajar la edad penal y aumentar años de cárceles. Esto ha sido el común denominador de los países. Bueno, se congeló la presentación. En concreto tenemos también retos como países que van orientados a 5 aspectos. 1, no permitir la impunidad de muchas muertes de niños, niñas y el tema de las desapariciones. Es importante abordar el tema del control del crimen organizado y del narcotráfico. De igual manera, investigar y condenar la utilización de los niños y las niñas para delinquir, para tráfico de armas, para narcotráfico. Y también una respuesta y mirada urgente, integrar al problema con indicadores. No tenemos indicadores precisos desagregados por género, estado, ubicación geográfica de cuántos niños y niñas. Entonces, ese es un reto concreto. Y por último, lo que es el Sistema Nacional de Protección. Tenemos sistemas a nivel de la región
sin presupuesto, sin mecanismos de monitoreo y sin una aplicación concreta. Entonces, este tema vinculado al tema de las maras pasa también de que los estados supervisen y den seguimiento a la situación de la niñez, pero también trayendo a cuenta las recomendaciones tanto del estudio de violencia, recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y otras instancias del sistema de Naciones Unidas. Tengo algunos datos aquí, no quiero dejarlos así tristes ni con demasiados datos, pero solo para mostrar un poco, recientemente UNICEF sacó un informe. Tengo un ejemplo aquí y al final de la presentación los datos están, pero un informe que da datos sobre la violencia que experimentan los niños, niñas y adolescentes a nivel global. Salió en septiembre y tiene muchos datos valiosos. Es la primera vez que tenemos un documento así que junte información a nivel global, que se puede hacer comparación entre un estudio y el otro. ¿Está bien? Sí. Perdón, solo se puede regresar. Los datos son semejantes a lo que hemos visto, ¿no? De uno de cada 3 alumnos entre la edad de 13 a 15 años están víctimas de asaltos físicos. Al final, 120 millones de niñas y adolescentes, mujeres abajo de la edad de 20, han sido víctimas de sexual forzado. También los niños también experimentan un abuso sexual bastante fuerte. El problema es que no tenemos tanta información de parte de los niños como de las niñas. Y eso es un vacío que tenemos que arreglar. Próxima, por favor. Bueno, a pesar de los datos que tenemos, la violencia sigue oculta. Eso es por ignorancia, vergüenza, las normas sociales que muchas veces imponen a la familia o a la comunidad a ocultar lo que es la violencia. Y también muchas veces es por la falta de mecanismos para reportarlo, que todavía faltamos bastante en términos de servicios y respuesta a la infancia en este lugar. Próxima, por favor. El impacto de violencia, hemos logrado recientemente, los últimos, digamos, 10, 15 años, tener mucho y más información sobre cuál es el impacto científico, que se puede ya medir que un niño que experiencia violencia, un impacto cerebral, un impacto genético, un impacto, no para todos, pero para bastante, que tenemos pruebas y eso debemos que usar estas pruebas, la ciencia más para fortalecer nuestro trabajo y también para convencer los líderes a nivel global y en cada país de invertir más en prevenirlo. Bueno, siguiente, está bien. Lo que voy a tocar 2 o 3 minutos, porque solo tengo 2 o 3 minutos, en un poco de qué es el enfoque de UNICEF en los últimos años, y que tiene mucho que ver con lo que hemos oído y lo que ustedes están haciendo, que es un cambio que vamos no de un enfoque a temas particulares, pero para desarrollar un sistema, una respuesta más sistémico, que une todas las partes de un sistema para prevenir y responder a la violencia y no así ir cada tema como niños de la calle, niños con discapacidades, para ver que muchas veces es el mismo niño y necesitamos una respuesta más sistemático y basado en un sistema integral con enfoque de derechos. Y también eso no es solo un asunto técnico. Tenemos que invertir mucho más en los asuntos técnicos, en las ciencias, en la evidencia, pero también tenemos que incorporar atención a lo que es el cambio social, porque juntos podemos lograr y tenemos pruebas que logran hacer un cambio. Solo con uno o el otro no es suficiente.
Aquí son los elementos de un sistema, cualquier sistema son los elementos. No voy a pasar mucho porque los próximos dos son específicos sobre la respuesta. Tenemos mucha más información ahora sobre la magnitud de violencia. Tenemos información también sobre el impacto. Lo que todavía nos falta un poco es, ¿qué hacemos?